Bueno, creo que el sexo es el tema que estaban pidiendo hace 8 días. Entonces mejor vamos a hablar de sexo. No se extinguieron los aztecas, aquí estamos, honrando su memoria y tenemos nuestras raíces. Como no te ame López, ¿cómo ponerle un alto a tu mamá? Simplemente no vayas a verla, aquí estoy ahí. Nada más de verla, saludarla, Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo, en su cumpleaños, 15, 20 minutos y vete de ahí, que es ahí. Exacto. Así es, Luis Carlos. Por fin coincido con usted. Que si yo soy purépecha, así es. Soy purépecha. La parte sur parece que es purépecha. Sexo de cuánto. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a vamos a ver sobre la sexualidad. Creo que es uno de los puntos que no se han trascendido el ser humano, dado Vamos, que hemos trascendido el hambre. Creo que el hambre es algo que trascendimos los seres humanos cuando anteriormente no había, y después algo que estamos por trascender es la sexualidad, dado que por mucho tiempo estuvo reprimida. Creo que sí, Luis Carlos, ¿eh? Tú lo sabes mejor que yo. Tú lo sabes mejor que yo, mi querido tocayo. Entonces, de nada. Entonces, durante mucho tiempo estuvo reprimida la sexualidad. Estuvo reprimida. Yo recuerdo cuando estudié en el Instituto Americano de Sexología, allá a principios, mediados de los años 80, estaba muy restringida la información. No había internet, acuérdense que no había internet, no había los medios y había muy poca información, y la información que había en su mayoría estaba basada en la religión. Entonces hablábamos de sexualidad pero con una carga religiosa, y cuando se habla con religiosidad, eh, pues venía un poco cargado de culpa, miedo y vergüenza. Entonces nos costó mucho trabajo a los seres humanos eliminar, y a la fecha todavía, aunque ya es mucho menos, hablar de sexualidad. Yo recuerdo que en aquellos ayeres, a finales de los 80, principios de los 90, hablar de sexualidad era un tema que muchos se buscaban dentro de las agrupaciones, más que las heridas del alma. Eh, y entonces, pareciera ser que la sexualidad, el conflicto estaba entre cómo manejar la parte espiritual de la sexualidad, o cómo eh, ver la sexualidad desde una perspectiva de cualidad y no defectuosa. Ese era el conflicto. Eso era el conflicto. Pero en aquellos ayeres había mucha represión. Había mucha represión de los medios de comunicación, había mucha represión en cuanto a la educación, las escuelas primarias, nada más nos hablaban de concepción, embarazo y parto. Era lo único que se nos informaba, y eso recuerdo que fue en quinto, en sexto año de primaria, y en la secundaria nada más nos hablaban de concepción, embarazo y parto. No había temas como enfermedades sexualmente transmisibles, no había temas como disfunciones sexuales, no había temas como lo que son las filias o expresiones comportamentales de la sexualidad, no había temas como sexualidad y religión, no había temas como genética en la sexualidad,
no había temas como sexualidad y nuestra cultura. O sea, no había temas al respecto. Al día de hoy, con la globalización y la llegada del Internet, bueno, esto se ha abierto mucho más y esto está bien. Claro, esto ha provocado que hoy los jóvenes eh, que estos que caminos alternos a los 12 pasos. No hay caminos alternos, Flair Science. No hay caminos alternos. Ese es el engaño de tu ego. Y sí, mucha gente por eso busca caminos alternos, pero no los hay. Entonces, ante esa situación, la gente empezó a tener más información, mucho, pero mucho más información sobre lo que era la sexualidad. Y al tener más información sobre lo que es la sexualidad, pues empezó a haber un descoyuntamiento, que ya lo había, pero era más claro y más evidente, y ver a jóvenes, 13, 14, 15 años, embarazarse, y a relaciones de pareja muy jóvenes, embarazándose. Aunque había la información, hablar de métodos anticonceptivos, naturales, químicos, mecánicos, y, y bueno, pero yo quiero que toquemos la parte de la sexualidad que se enfoca más en lo que es la parte de una agrupación de 12 pasos. Ajá. Sí, me imagino, Fer. Exactamente era pecado. Exactamente era pecado. Entonces, inclusive en los grupos era muy difícil. De hecho, en la actualidad yo le sugiero a la gente, cuando me preguntan sobre sexualidad, yo les digo, mira, si vas a estar en tu grupo, no hables de sexualidad en tu tribuna. No hables de sexualidad en tribuna. Puedes hablar de tu vida sexual, pero de una manera muy superficial. De preferencia, el tema sexual, platícalo con tu madrina, platícalo con tu padrino, platícalo, coméntalo con él, coméntalo con tu psicóloga, coméntalo con tu psicólogo, ve con un urólogo, ve con una ginecóloga, ve porque, porque hay mucha información cargada de culpa, miedo y vergüenza. Y qué triste que a la fecha todavía llegue a escuchar a gente que dice, es que mi padrino me sugirió, ya saben sus sugerencias, ¿no? Saludos, Mercedes. Me sugirió que no tuviera sexo por un año. Y lo peor no es eso. Lo peor es que le hacen caso. Ajá. O sea, lo peor de todo es que le hacen caso. Y es obvio, y yo lo he comentado. Mira, es que tú estás joven, tienes 20, 22, 25 años y le haces caso a un padrino, un chocho que tiene 50, 60, 70 años, que ya ni se le ha de erectar la cosa esta, el pene pues, y, y tú tener que estar reprimiendo solo porque al padrino se le ocurrió esa sugerencia de la época de la Inquisición, ujú, cargada de ignorancia, ajá, cargada de ignorancia. ¿Qué no se da cuenta que entre más te los reprima el sexo, mayor va a ser la energía y de manera imprudente y de manera irresponsable va a salir cuando se te reprima de esa manera? ¿No? Cuando se te reprime de esa manera. Es más, ahora lo vas a hacer, pero escondidas, ajá, y con culpa y vergüenza. Porque ni modo que esté el padrino cuidante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, todavía desgraciadamente en las agrupaciones hay ese tipo de tonterías. Todavía he escuchado a gente que se me acerca y me dice, es que eh, me sugirieron que no tenga sexo.
Y yo les decía, ¿pero por qué? No, que porque tengo que ser casto. Y yo les digo, pues es que mm, la cualidad no es la castidad. Perdón, la cualidad es la castidad, pero lo que tú estás haciendo no se llama castidad, se llama celibato. Y el celibato es la represión total y la no práctica de la sexualidad. Y bueno, si los padres quieren ser célibes, pues que lo sean ellos. Pero tú, ¿por qué has de serlo? Cuando en realidad tu conflicto, aunque parece sexual, tu conflicto no es sexual. ¿A cuántos jóvenes les han metido vergüenza, culpa y miedo solo porque se autoestimulan? Se masturban, pues. ¿A cuántos les han metido la culpa y la vergüenza solo porque llegan a ver película pornográfica? Y si entre más se le reprimas a la persona, más estás acumulando la energía para que un día salga y de manera, decirlo así, descoyuntada. Si tú le reprimes a alguien su sombra va a tener poder sobre de él. Y lo que estamos haciendo cuando le decimos no tengas sexo, es eso, que reprima, que lo oculta ahí en su sombra. Y entonces tarde o temprano va a salir. Va a salir. Entonces, porque además tenemos la equivocada idea que el conflicto de la persona es sexual. Y les voy a decir cómo lo manejaba el doctor Carl Gustav Jung para conseguir lo que era un despertar espiritual, o como él le decía, la unificación del yo. Todo problema sexual, todo problema de manera material, tiene un origen social. Resuelve el conflicto social y entonces podremos resolver la vida sexual y material de ese ser humano. Pero el conflicto sexual de ese ser humano no es directamente sexual, es porque hay una situación social ahí que no ha resuelto. Y lo mismo sucede cuando el conflicto es de manera material. Y queremos resolver lo sexual con lo sexual. No, el origen de todo está en lo social. Y entonces, Nelly Monroy, te sugiero que te pongas a ver mis videos de defectos de carácter. Ajá. Dice, este instinto natural, ¿qué sentimientos afecta y qué defectos aparecen? Es que depende de cada persona. Ajá. Es un instinto natural. Y vuelvo a lo mismo. Si es un instinto natural, ¿por qué tenemos tanto conflicto para tener una sexualidad o una relación coital y no tenemos conflicto para comer en casa o comer en un restaurante o comer con el vecino o comer con la familia en otro lugar? Y sin embargo, si es una necesidad como el comer, como el dormir, ¿por qué tanto conflicto en la sexualidad? Pues porque se nos reprimió. Porque se nos reprimió, porque nunca se nos educó. Porque además, hablando precisamente de las famosas heridas, la gente no se dio cuenta que el que tus padres nunca te hayan hablado de sexualidad o que te hayan hablado de esta con mentiras, dándote una desinformación, eso es injusticia. Eso es injusticia. Se te trató injustamente al mentirte diciéndote que la cigüeña. Se te mintió al no hablarte de tu regla previo a que ésta llegara. Y cuando ésta llegó y tú sin información, tuvo un impacto emocional tan fuerte como una violación. Porque no había la información. Entonces, al ser un instinto natural, por ejemplo, ni si no dan ganas de ser normal, pues no, porque es un instinto natural. Ajá. Es un instinto natural. Es como decir, la anorexia, por ejemplo, es que no tengo hambre y te vas a morir. Y lo mismo,
Porque si es un instinto, una necesidad natural, comer, dormir, sexo, ¿por qué si comer hay problema y le llamamos anorexia y bulimia? ¿Por qué si no tengo trastornos del sueño, porque no duermo y voy a un médico? ¿Por qué si no tengo necesidad sexual no lo veo como un problema? Ese también es un problema. Pues sí, Heller Antonio, porque es así, porque dependiendo de la vida social que tenga, voy a desarrollar mi capacidad sexual y material. Entonces, es muy difícil, es muy difícil que, que la persona lo entienda y lo comprenda a la primera y de fondo. Por eso es bien importante que se acerquen a un sexólogo, es bien importante que se acerquen a especialistas, no que lo primero que hacen es se van con la comadre, con el compadre o con el padrino, que es ignorante sobre la sexualidad. O se van con doña Chona o con doña Pelos o con doña Profunda. En vez de que nos pongamos a leer, pónganse a leer. Pero bueno, a veces es pedir mucho, porque si no leen completo una información de un compartimiento, menos van a leer un libro. Y entonces cada quien hace sus oposiciones, cada quien hace su idea, pero no nos ponemos a estudiar sobre lo que es la sexualidad. Si quieren que les recomiende un buen libro, les recomiendo una buena enciclopedia, Sexualidad Humana, de John Master y Virginia Johnson. Sexualidad Humana, de John Master y Virginia Johnson. Bueno, es que Doña Profunda, me refiero yo que es Doña Profunda porque es profunda para tocar esos temas. A eso me refiero. O sea, sí es Doña Profunda, pero bueno, son muletas que yo agarro. Pero no, en vez de ir con un especialista o ir con un psicólogo que sabe del tema, que te va a explicar las etapas de lo que es una relación sexual, periodo refractario, estímulo sexual efectivo, excitación, meseta, orgasmo u orgasmos, resolución y otra vez periodo refractario, que te explique que todos los cuerpos son diferentes, que te explique qué es una zona erógena y que la zona erógena de una persona no son las mismas que el de otra, porque hay tantas dimensiones de la sexualidad como seres humanos en el planeta. ¿Sí me explico? Y que efectivamente, la sexualidad tuvo una raíz. Freud decía que todo estaba basado en la sexualidad, que el ser humano lo que buscaba era el placer y manejó etapas, etapa oral, fálica, anal, etcétera, etcétera. Pero Carl Jung manejó otro concepto totalmente diferente. El doctor Jung dijo, no parte de la sexualidad. No es que el ser humano busque el placer. Más bien, el ser humano lo que busca es escapar del dolor. Y no se basa en la sexualidad, se basa en la vida social del individuo. Y entonces, de acuerdo a la vida social, va a ser tu vida sexual, va a ser tu vida de seguridad de material. Entonces, ahí está la base. Y los que han hecho un cuarto y quinto paso, derecho, completo, como lo dijo Bill W., como lo sugirió Bill W., sin pandero, sin guitarra y flauta, él así lo menciona, la raíz de todo está en la vida social.
será en la vida social. Tú resuelves la vida sexual, social de un ser humano y entonces tenemos los elementos y las herramientas para trabajar su vida de seguridad y su vida sexual. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a tocar este punto como lo hace Doña Profunda. Vas de fondo. El primer hombre con el cual una mujer se relaciona, el primer hombre con el cual una mujer se relaciona es su padre. Así es, Luis Chato. Es su padre. ¿Con qué? ¿Con quién fue el primer hombre con el cual una mujer se relacionó? ¿Con quién fue el primer hombre? Su padre. ¿Con quién esta mujer aprendió a dar afecto a un hombre? Su padre. ¿Con quién aprendió a recibir afecto y contacto corporal de un hombre? De su padre. Por lo tanto, como sea su relación con su padre, es como va a ser su relación con el resto de los hombres. Así lo menciono. Con el resto de los hombres. De igual manera el varón. El concepto que tenga este varón de su mamá, que es con la que él aprendió a recibir afecto y él practicó el dar afecto, contacto corporal, darlo y recibirlo, es como se va a relacionar con el resto de las mujeres de su vida. Pero si hay un conflicto, hay un suceso traumático, por decirlo así, entre hija y padre, esta hija va a tener una serie de problemas en su relación con los hombres. Y de igual manera el hombre. Aparte, hay que agregarle otros factores. Por ejemplo, Lilith. Por ejemplo, los factores de la falta de información, la dinámica que se maneja en la familia y algo que se maneja mucho en los grupos. ¿A qué me refiero? El conocimiento. El conocimiento. ¿A qué me refiero con el conocimiento? El conocimiento no es más que el disfraz de la ignorancia. El conocimiento es el disfraz de la ignorancia. Repito, el conocimiento es el disfraz de la ignorancia. La gente piensa que porque lee infinidad de libros, lo hace sabio. Y esa es una vil mentira. A ti no te hace sabio leer libros. A ti lo que te va a hacer sabio es la práctica de la teoría. La práctica de la teoría. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde se nos reprimió bastante. Poca práctica había. Además, a la mujer se le enseñó, porque también tiene que haber factores de género, a que entre menos hombre haya en su vida, era más mujer. Y al hombre se le enseñó que entre más mujeres había en su vida, era más hombre. Entonces, vemos una deformación tanto del conocimiento como de la sabiduría, de mi propia sexualidad. De mi propia sexualidad. Entonces, esto afecta al ser humano.
Así es, Alejandro. O sea, pero son las experiencias, no leer libros. La gente piensa que porque lee libros va a ser sabia. Y no. No se da cuenta que es un ignorante con disfraz, con un disfraz de conocimiento. El conocimiento, la palabra lo dice, termina en miento. Y la sexualidad, como es diversa en cada ser humano, la única manera que tienes para conocer tu sexualidad es llevándolo a la práctica. Es llevándolo a la práctica. Hasta que no lleves a la práctica tu sexualidad, no vas a conocerte como eres sexualmente. Pero desgraciadamente nos hicieron creer que ir más allá de nuestra sexualidad, ¿y a qué me refiero con ir más allá? Cuando nos enseñan o nos hacen creer que la sexualidad es pecado. Es pecado y que es lo peor que te pudo haber pasado. Y a la mujer se le enseñó que es lo mejor que le puede dar al hombre. Cuando eres más que un par de tetas y un par de nalgas. Eres más que eso. Eres más que un par de tetas, eres más que un par de nalgas. Se nos enseñan que tanto el hombre como la mujer, pues sí, Alejandro, pero por eso lo menciono y lo voy a volver a repetir. El conocimiento es el disfraz de la ignorancia. Y yo lo puedo ver en los grupos. En los grupos, ¿cuánta gente inclusive se sabe de memoria la literatura, pero no sabe cómo practicar los pasos? Porque el conocimiento es ignorancia. Lo que realmente te quita la ignorancia es la sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento te puede hasta engañar. Ahora, lo mismo sucede en la sexualidad. ¿Cómo voy a ser ducho en mi vida sexual hasta que no lo llevo a la práctica? ¿Cómo voy a conocer mis zonas erógenas leyendo libros? No, no te va a servir. Necesitas meterte a la alberca para que se te enseñe a nadar. Pero tú quieres aprender a nadar sin meterte a la alberca. No, la mejor manera de mejorar tu vida sexual es teniendo actividad sexual. Pero como alguien de sus compañeros dijo hace un momento, casi al inicio, no hay desarrollo del espíritu con puro conocimiento. Pues claro, así es. Así es, Celer Antonio. Entonces, la única manera que yo puedo tener mejorar mi vida sexual y conocer mis zonas erógenas, conocer mi cuerpo y entender que el sexo no nada más fue para placer. Es una manera de liberar energía. También a través de lo que es la fecundación para reproducirnos, también fue la sexualidad. Pero también se manejaba, nuestros ancestros usaban la energía sexual como la energía más poderosa para crear. Y ese es el punto importante por la cual las religiones ocultaron la energía sexual. ¿Cómo? Pues haciéndonos creer lo que era pecado, lo que era defecto de carácter, y hasta en los grupos, porque en los grupos ya hemos hablado, en los grupos han confundido la espiritualidad con el moralismo. Y a veces en los grupos hay una bola de hipócritas, moralistas, que por acá Padre Nuestro y por acá qué rico está esto. Y no nada más habla de los grupos,
en las mismas religiones. Pero bueno, ese no es el punto y lo trato con todo respeto. Pero lo tengo que hablar, lo tengo que decir. Lo que sí es que necesitamos ver la sexualidad y conocerla, pero tengo que conocerla desde la parte material, mi cuerpo, conocer mis zonas erógenas, hasta la parte espiritual. ¿En qué o de qué forma voy a dirigir esta energía sexual para mi beneficio espiritual? Porque es una energía. A nosotros nos hicieron creer que todo se conseguía con amor. Esa es la idea que nos vendieron. Buenas noches, Clau. Nos hicieron creer que nada más era para lo que era la fecundación. Y no. Nos hicieron creer que la sexualidad era nada más para fecundarse y que todo lo podíamos conseguir con amor. Que todo con amor, con todo con amor. Y lamento decirles que no. Todo lo que tú quieras crear no se consigue con amor. El amor es una ley universal muy poderosa, pero no te sirve para conseguir lo que quieres. Para conseguir lo que quieres, lo vas a lograr a través de la energía sexual, que es la energía del deseo. El ser humano lo que no tiene es lo que desea, y es a través de la energía sexual que conseguimos lo que queremos, pero no a través del amor. Con el amor vas a crecer, evolucionar y expandir aquello que ya conseguiste, pero con la energía sexual. Y nunca se nos enseñó a ritualizar nuestra sexualidad. Nunca se nos enseñó que ver la belleza o encontrarle la belleza a todo es energía sexual. Nunca se nos enseñó que el juego, que jugar es energía sexual. No se nos enseñó que la picardía, ser pícaros, por ejemplo, nosotros los mexicanos nos encanta usar el albur, el doble sentido, a veces como yo ahorita lo dije, de una supuesta señora doña Profunda, en realidad es un juego, pero es para nombrar a alguien inexistente, pero al mismo tiempo manda un doble mensaje. Esa picardía que a veces manejamos y que a veces manejo en los compartimientos, esa picardía que a veces hay que manejar en nuestra vida diaria, eso es energía sexual. Usa tu picardía. Vele la belleza, encuéntrale la belleza a todo. Juega. El jugar es energía sexual. Para el niño es el juego. El juego del adulto. El juego del adulto. No les digo que siempre está calladito, pero yo estoy transmitiendo y empieza a hablar. Esquiler, déjame, estamos acá hablando de sexo. Tranquilízate. Y que el juego del adulto, pues es su vida sexual. Si de niño no jugaste, de adulto vas a ser el clásico que en la noche con la luz apagada y debajo de las sábanas y de ahí no vas a salir. Si de niño no jugaste y no tuviste la creatividad para jugar, no vas a tener creatividad para tener sexo. Si no te das el permiso de divertirte jugando, hoy los chavos, yo no sé cómo le van a hacer, pero los chavos nada más se lo pasan detrás de un celular. No, lo peor de todo es que no es perrita, es perro, Sol. ya se echó. Entonces yo pregunto, esos jóvenes que hoy no juegan más, que están detrás de una pantalla, ¿cómo le van a hacer corporalmente para tener una vida sexual el día de mañana? Puro eyaculador precoz,
puro incompetente eréctil, puro con eyaculación retardada, mujeres con apatía sexual o con disritmia, o ¿cómo se le llama? Anorgasmia. Entonces, esta energía sexual se maneja en todo momento. o sexo virtual, es lo que van a hacer, que es lo que hacen los jóvenes. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que la sexualidad hay que verla tan natural como cualquier necesidad y hacerlo de manera responsable y mesurada, porque luego ni siquiera sabemos si tengo una necesidad. Hay gente que no tiene necesidad sexual, no tiene necesidad sexual, su necesidad es más que sexual, es corporal, la necesidad de tocar y ser tocado, o la necesidad, gracias Sol, o la necesidad de tocar y ser tocado, es lo único que quiere, es un abrazo. Hay mujeres que lo único que necesitan es un abrazo, pero como no saben pedirlo, dan las nalgas. Hay hombres que lo único que queremos es un abrazo, pero como no nos conocemos, allá ando queriendo tener sexo. Y obvio, cuando tengo sexo, hago el ridículo teniendo sexo porque creí que tenía necesidad sexual, cuando en realidad lo que necesitaba era un abrazo. ¿Sí me explico? Necesito primero conocer mi cuerpo. ¿Qué es necesidad sexual? ¿Cómo responde mi cuerpo ante necesidad sexual? ¿Cómo responde mi cuerpo ante la necesidad corporal? ¿Y cuándo es nada más la necesidad mental? O sea, la que está caliente es la cabeza de arriba, porque la de abajo está fría. ¿Y por qué está caliente la cabeza de aquí arriba? Ah, porque lo que quiero es placer. Ah, pero ¿por qué quiero placer si mi cuerpo no me lo pide? No es una necesidad sexual ni corporal. ¿Por qué mi mente puede andar de caliente? Sencillo. Porque usted ha aprendido a escapar de un dolor, como decía el doctor Jung, a través del placer. Un dolor que usted trae social. Un dolor que usted trae social. Usted lo que tiene es, cada que se siente solo, quiere tener sexo. Porque con ese placer quiere calmar el vacío que siente en su alma. Cada que tiene ansiedad porque siente esa soledad de, vamos a tocar otra vez aquello, del abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación, quiere escapar de todo esto a través del sexo. Y a través del sexo consigo un placer no para disfrutarlo tal, sino para escapar de un dolor de que me siento devaluado, acomplejado, temeroso. Tengo miedo a que la pareja me deje, por eso quiero tener sexo con la pareja, porque eso me da la sensación de que le importo y que no se va a ir. Para eso quiero tomar sexo. A eso me refiero con necesidad mental. ¿Ven por qué todos los problemas sexuales tienen un origen social? Porque además es en mi vida social donde se formó mi sistema de creencias. ¿Qué concepto tengo del sexo? ¿Qué concepto tengo de la sexualidad? ¿Qué concepto tengo de las relaciones interpersonales? ¿Qué concepto tengo yo de las relaciones con personas de mi mismo sexo y del sexo opuesto? ¿Qué concepto tengo? Miren, muchas, y bueno, me vale que piensen. Es mi punto de vista además. Muchas lesbianas no son lesbianas.
No es que les gusten las mujeres, lo que pasa es que le tienen miedo a los hombres por la relación que tuvieron con su padre. Y me salen con que les gustan las mujeres. No, no te engañes, no te gustan las mujeres. Tú lo que tienes es una incapacidad para relacionarte con los hombres porque en el fondo les tienes miedo. Y tan así les tienes miedo que el miedo con el tiempo se convirtió en odio. Y ahí andas en el centro haciendo desfachateces, diciéndote feminista. Eso es lo que tienes. Muchos hombres no es que sean homosexuales masculinos. Lo que usted tiene no es que le gusten los hombres. Lo que pasa es que así aprendió a satisfacer su necesidad porque en el fondo usted lo que tiene es miedo a las mujeres porque tal vez creció con una madre narcisista o una madre con borderline o una madre que en el fondo usted la odia. Porque lo castró, porque lo mutiló, porque era controladora, manipuladora, chantajista. Y como usted le tiene miedo a las mujeres, por eso se relaciona con los hombres. ¿Ya me di a entender? ¿Ven por qué los conflictos no son... Si quieres resolver un conflicto sexual, tienes que empezar desde lo social. Así es que si tu padrino o tu madrina te dice que lo sexual hay que arreglarlo con lo sexual, estupidez. Estupidez. ¿Cuántos no les hicieron o los vendieron la idea? Más a los de cuarto y quinto paso, que porque abusaron de ti, por eso estás así. No es cierto. No fue lo que viviste lo que te puso como estás. Lo que te llevó a estar como estás no fue lo que viviste, fue cómo tomaste lo que viviste. ¿Y cómo no lo vas a tomar como lo tomaste? Sí. Creciste con una bola de padres que nunca se habló de sexualidad, inclusive nunca los llegaste a ver desnudos. Algunos te escondieron o te hablaron de sexualidad con juicio. ¿Me explico? Ese es el problema. Pero bueno, es mi punto de vista. De 35 años de dar consulta. De estudiar para sexólogo terapeuta. Y que me interesó más la sexología, más por mí, que por terapeuta, no. Y cuando aprendes a conocerte, te das cuenta que hay una diversidad de la sexualidad. Alguien preguntó antes, ¿dónde está el límite del defecto? Es muy sencillo. El defecto es un patrón de comportamiento repetitivo y automático. A veces tenemos la tonta idea de que porque el joven ve una película pornográfica, ese es un defecto. No, sí lo usa como una variante en su vida sexual. Pero si el joven, para poder tener un orgasmo, tener una erección, por fuerza necesita de una película pornográfica, ese sí es defecto. Entonces, el defecto de carácter es cuando se vuelve un patrón de comportamiento repetitivo y automático. Y que además afectas a terceros. Afectas a terceros. Cuando ya se afectan a terceros, ya es problema. ¿Me explico? Cuando ya afectamos a terceros, ya es un problema. Yo siempre les he dicho, en pareja se vale que hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran en pareja. Se vale. Hagan lo que quieran en pareja, siempre y cuando los dos estén de acuerdo y no afecten a terceros. Pero todo lo que hagan en pareja se vale. Se vale. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo. El problema que yo veo aquí viene desde lo social, que ella no tiene el valor de decir esto quiero, esto no lo quiero, o él no tiene el valor de decir esto me gusta, esto no me gusta. Pero todo viene desde lo social.
Entonces, resuelve tu vida social y será más fácil corregir tu vida sexual. Y bueno, tocamos algunos puntos importantes, espero que lo hayamos, que se hayan abierto la mente, que es lo que principalmente quiero, que abramos nuestra mente y que nos demos cuenta que somos parte de un proceso evolutivo y también víctima de una sociedad que se nos reprimió. La verdad es que la sexualidad es para que goces el contacto corporal, una manera de decirle a tu pareja te amo, es una forma también para que la especie se reproduzca, pero también puedes usar la energía sexual para crear lo que tú quieras crear. Se hacen rituales, se manejan elementos, tierra, viento, fuego, agua, se manejan estos elementos, se hacen los rituales, tienes tu vida sexual con tu pareja que también sabe de lo mismo y entonces es un florecimiento de prosperidad, un florecimiento inclusive hasta de salud física, ¿vale? Claro, ahí ya estaríamos hablando de una sexualidad sagrada, cuando ya se usa eso que en su momento se le llamó defecto, pecado y lo más oscuro del ser humano y se redirigió a, a que creas, de crear, a que tú estés creando la realidad que tú quieres. Enfócala. Y bueno, pues ya estaríamos hablando de otro tema, que sería sexualidad sagrada. Pero lo más importante era tocar ahorita este punto. Cuídense mucho, yo los dejo. Mañana tengo que compartir en este grupo, TNA, que se llama Renacimiento. Exacto. Mañana, el fin de semana no salgo, me voy a dar nada más mañana y ya los demás días me voy a poner a descansar, el fin de semana también. Por eso no acepté esta semana compartimientos, porque voy a aprovechar mi cumpleaños para festejarlo conmigo, festejarlo con mis seres queridos y festejar a mi madre. Felicidades a todas las madres, a todas las madres que están ahí conectadas. Saludos y felicidades a todas las madres de mis compañeros y amigos que están ahí conectados. Saludos a todos. Saludos a todos, a todas las madres, que es un día que se festeja principalmente a ustedes. Yo lo veo así. A mí no me pueden decir que no tengo madre. Imagínense, nací el 10 de mayo. No pueden decirme que no tengo madre si nací precisamente a las 5 de la mañana, que estaban tocando las mañanitas en un hospital de madres, o sea, de monjas, de madres. O sea que yo estoy rodeado de madres por donde quiera, por algo. Muchas gracias. Felicidades a todas las mamás. Feliciten a todas las abuelitas. Feliciten a todos. Sí, efectivamente así fue. Nací un 10 de mayo a las 5 de la mañana. Por eso yo creo que me levanto muy temprano siempre. Me vomita. Mi querida Verónica, te mando un abrazo. Allá está Baton Rouge. Felicidades a todas las mamás, a todas las que están ahí conectadas. Felicidades, bendiciones. Cuídense mucho. Festejen a sus madres. Muchas gracias, Sergio y Nostroza, hasta Perú. Saludos a mis hermanos peruanos. Cuídense. Hasta pronto. Bendiciones. Nos conectamos próximamente. Hasta pronto. Bye bye.